Bueno, es un gusto para mí poder presentarme. Mi nombre es Claudia Ardila y hoy quiero presentarles a ustedes el taller Multiplica tu dinero con el ahorro. Quiero doblarles un poco más de mí. Mi nombre es Claudia Ardila, también conocida en redes sociales como Claudia Ardila FP. Soy profesional en finanzas y comercio exterior con MBA en énfasis en finanzas. Y durante los últimos 4 años he sido mentora de finanzas personales y creadora de contenido de diversas plataformas digitales con la intención de ayudar a todas las personas a organizar sus finanzas de una manera sencilla, práctica y sobre todo muy divertida. Así que hoy hablaremos sobre el ahorro. Y los objetivos de este taller son los siguientes. El primero es fomentar un cambio de mentalidad frente al ahorro, que podamos tener una visión mucho más global de qué es el ahorro y por qué es tan importante que empecemos desde ya como una base para nuestras finanzas personales. El segundo objetivo es crear un plan de ahorro personalizado para cada uno de nosotros. Es diferente de acuerdo a nuestras circunstancias, entonces es muy importante personalizar nuestras metas y nuestro plan para poder alcanzarlo. Y el tercer objetivo es encontrar oportunidades de ahorro. Siempre en todas nuestras finanzas, si tenemos un control o administramos mejor el dinero, encontraremos ahorros ocultos que nos ayudarán a ahorrar muchísimo mejor. Entonces, empecemos con el taller. Lo primero siempre es saber en qué estamos. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Es nuestra base. Así que estas son unas preguntas que sería interesante de que cada uno de ustedes se pudiese realizar personalmente y analizar a sus finanzas. Entonces, la primera es, ¿cuál es tu actitud hacia el dinero y al ahorro? ¿Piensas que el dinero es malo? ¿Piensas que el dinero es un medio para alcanzar las cosas? ¿Piensas que el ahorro es fundamental para tu vida o piensas que el ahorro solo es algo que te ayuda para completar un gasto o te ayuda para alcanzar metas a futuro? Entonces es muy importante entender qué es lo que sientes con respecto hacia el dinero y el ahorro. La segunda pregunta va dirigida a si tienes definidas metas a corto, mediano o largo plazo. Las metas es fundamental, aquí vamos a adelantarnos un poco al tema, y es porque las metas son los que te permiten alcanzar tus objetivos. Si tienes metas claras, puedes crear el camino. Si no, es mucho más complicado que puedas alcanzar. Por eso es tan importante esta pregunta. La tercera pregunta de este punto de partida es, ¿conoces cuál es tu capacidad de ahorro actual? Y para conocerla es muy importante que analices también tus finanzas. Si puedes ahorrar, si estás gastando más de lo que estás ganando, si tienes un presupuesto, todas estas herramientas que te permitan tener un control más adecuado de tus finanzas y te permitan saber cuál es tu capacidad real actualmente para poder ahorrar o no. Y si tienes un presupuesto actualizado. Muchas veces podemos tener un presupuesto de ingresos menos gastos, pero a veces no es suficiente, a veces no lo actualizamos o no revisamos la importancia del presupuesto que nos permite encontrar ahorro y nos negamos a la posibilidad de, no, la verdad es que actualmente no me alcanza a ahorrar. Independiente de las respuestas, este punto de partida te puede dar una visión global de cómo están tus circunstancias actuales y el por qué te ha permitido o no te ha permitido ahorrar. Por eso es tan importante siempre mirar cuál es el punto de partida para poder avanzar. Pero para hablar un poco del ahorro, hagamos un viaje en el tiempo. Hablemos desde cuándo es el comienzo, tal vez, de cuando estamos hablando del ahorro. Y ahí nos encontramos con las civilizaciones antiguas. Nos encontramos con algo muy interesante porque ellos guardaban semillas para transformarlas en la cosecha del ciclo siguiente. No les colocaban todas las semillas y de una sacaban todo porque sabían que al transformarlas en cosecha, mucha de esa cosecha se podría perder. Entonces tenían que hacer, uno, una administración adecuada de los recursos de estas semillas y segundo, tenían que tener paciencia. Paciencia para que esas semillas pudieran convertirse en esa cosecha, porque no es de la noche a la mañana. Lo mismo pasa con el ahorro. Entonces, vemos desde las civilizaciones antiguas una muy buena administración de los recursos que les ha permitido crecer en el tiempo. ¿Y cómo se traduce eso en la actualidad? En la actualidad podemos ver nuestra diferencia entre los países tropicales y los países con estaciones. Nosotros somos en Latinoamérica países tropicales en los cuales no tenemos muchas estaciones, entonces pues nuestros cultivos prosperan todos los años. Muchísimo más fácil, digamos, yo puedo alargar mi brazo y encontrar una cantidad de frutas y verduras por todo lado. Es muy fácil en todo el año. Lo único que va a variar en el año es el precio. Puede que algunos productos de la canasta familiar suban o bajen un poco más, pero en todo el año nosotros en Latinoamérica sabemos de que encontramos una cantidad impresionante de frutas y verduras. Entonces no tenemos que preocuparnos por eso. Sin embargo, nuestros vecinos, los países con estaciones, sí la tienen más dura. Tienen una condición muy particular de tener que tener una provisión de alimentos.
pueden tener pescados, frutas y verduras hasta una fecha y tienen que recolectar, porque saben de que van a llegar unos meses muy duros con el invierno y que no van a poder obtener la misma cantidad de alimentos. Antes, tienen que hacer una administración mejor de los recursos. Entonces, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio en el actuar con respecto a los recursos. Nosotros no nos tenemos que preocupar, entonces no hemos tenido que aprender todos los días a administrar nuestros recursos, lo que hace que nos cueste un poco más de trabajo que nuestros vecinos que ya tienen una mentalidad fijada de que si no administran bien los recursos, pues no van a tener que comer en las épocas más duras del año. Entonces es una visión muy interesante de cómo cambia todo este tema. Así que si nos han enseñado de que el ahorro es fundamental, a guardar dinero, más que todo lo hacemos si nos queda después de pagar responsabilidades y gastos. O sea, en teoría, ahorrar es guardar una parte de nuestros ingresos para usarlos en el futuro. ¿Por qué nos cuesta tanto mantener el ahorro en el tiempo? Esa es la pregunta crucial, porque es una actividad que suena muy sencilla, pero cuesta mucho trabajo mantenerla. Entonces vamos a revisar algunas de las cosas o de las diferencias del ahorro. Si nosotros ahorramos con la mentalidad de solo para gastar, por ejemplo, hay dos escenarios ahí. El ahorro me ayuda a completar un gasto, entonces saco de ahí y me ayuda a completar para pagar un servicio público, me ayuda a comprar algo, o después también puede haber la circunstancia de, no es mucho dinero, mejor me voy a prestar a mí misma o a mí mismo y luego lo repongo. Ese tipo de mentalidad no te ayuda a mantener el ahorro en el tiempo. No es factible, porque todo el tiempo estás tratando de sacar de tu ahorro, entonces no lo mantienes en el tiempo. Significa que las personas nos gusta la inmediatez, no pensamos mucho en el futuro, sino preferimos tener la posibilidad para gastar hoy, no para ver qué podemos gastar o cómo podemos utilizar el dinero en el futuro. Entonces es muy diferente ahorrar solo para gastar a ahorrar para invertir pensando en el futuro. Eso es una cuestión muy diferente. Entonces, ¿qué es el ahorro inteligente? El ahorro inteligente es reunir capital a través del ahorro para invertir y alcanzar tus metas. Eso es la parte más importante. Entonces, ¿qué nos puede atacar en ese lado para alcanzarlo? La pereza, que no te permite tomar acción, las excusas, no es mucho, no me alcanza, tal vez. Estas cosas te van a alejar del hábito. Entonces, el verdadero ahorro no es un sacrificio, sino es un compromiso que haces con tu yo del futuro de reunir este capital para alcanzar tus metas. Entonces, no importará si empiezas y tú dices, no, pues que esto es muy poquito. No, no importa la cantidad, sino que puedas adquirir un hábito que te acompañe siempre. Entonces, por eso es tan importante tener fondos y tener metas de ahorro, que ya vamos a ver un poco más de ese tema. Entonces, lo que más te va a ayudar sobre el tema del ahorro es tener una visión a futuro. Lo que les digo, si tienes esa visión a futuro, no te parecerá terrible perder la posibilidad de gastar hoy, sino que vas a estar muy pendiente de cómo vas a enfocar ese paso a paso para alcanzar tus metas. ¿Y qué es lo más importante de tener esa visión a futuro? Tener claras las metas. Entonces, eso te ayudará a mejorar la calidad de vida tuya y la de tus seres queridos, y asimismo podrás aportar también a ayudar a otras causas, que también es muy importante dentro de este tipo de finanzas que no solamente son pensadas para uno, sino para que toda la sociedad esté muchísimo mejor y podamos desarrollarnos y crecer. Entonces, para alcanzar el hábito de ahorro es fundamental encontrar ahorros ocultos. Es posible que las personas se nieguen y digan, no, es que no me alcanza. Pero ¿por qué no te alcanza? Necesitamos entonces revisar un poco más las finanzas a fondo de cada uno de nosotros y sé a ciencia cierta de que encontraremos alguna forma, algún ahorro oculto para poder empezar a ahorrar y adquirir ese hábito. Y separar un porcentaje de todos los ingresos que tú obtengas en el mes hasta que la opción se vuelva automática. Entonces, vamos a empezar con los pasos para alcanzarlo. El primer paso para alcanzar el hábito es definir dónde estás. Si tú defines dónde estás, eres consciente de qué te ha servido o qué te ha alejado hoy para ahorrar. No, la verdad es que gasto muchísimo, no sé en qué. Ah, listo, perfecto. Nos falta tener un control de gastos. No tengo un presupuesto, me gusta, no conozco tantas cuentas de ahorro, tengo un marranito, me sirve el marranito. ¿Qué te ha servido y qué no? ¿Cómo son tus circunstancias actuales también de tus finanzas? ¿Tienes deudas que te alejan de poder ahorrar? Es importante también revisar eso, pero ante cualquier circunstancia es importante que tengas en cuenta, todo tiene una solución. Siempre podremos encontrar una forma para poder ahorrar y alcanzar las metas. Eso es lo más importante. Entonces, primero definir dónde estás. El segundo paso se enfoca en definir tus metas o tus metas. Entre más específicas es más fácil de crear ese paso a paso, ese camino para alcanzarlas.
Algo muy frecuente que ocurre es cuando hacemos propósitos de fin de año. No sé si has realizado alguno, yo realizaba muchísimos. Ahorita los hago un poco más específicos. Antes eran muy generales y la verdad no se cumplen. La mayoría no los podemos cumplir porque queremos encontrar un mejor trabajo, queremos viajar, queremos ahorrar más, queremos dinero. Son demasiado generales. ¿A dónde quieres viajar? ¿Cuándo quieres viajar? ¿Cuánto te va a costar ese viaje? ¿Cuántas personas van a ir? ¿Cuántos días vas a ir? Entonces, entre más específico, es más fácil alcanzarlas y no esperar como si las cosas nos pudiesen caer del cielo, que a veces esperamos, no, pues yo quiero viajar, pero no me alcanza, Dios proveerá. Y lo dejamos al aire nuestras metas y se lo dejamos al azar. Lo importante es definir las metas y ahorita vamos a aprender cómo hacerlo para que puedas alcanzarlas, porque todas son factibles de que las puedas alcanzar cuando las especificas. Entonces, las metas efectivas se dividen en dos tipos, cuando son metas de logro y metas de hábito. Las metas de logro se alcanzan solo una vez, esas tienen una fecha límite y es para alcanzar algo en particular. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo quiero el otro año estar en la media maratón. Entonces, ¿qué tengo que hacer para conseguir esa meta? Tengo que entrenar, tengo que tener unos mejores hábitos alimenticios y entonces empieza una meta. Entonces, tengo que ir al gimnasio toda la semana, tengo hasta esta fecha límite el otro año porque voy a participar, pongámosle que en julio, el 7 de julio del 2023 o el 2024, así me voy colocando las metas. Entre más específicos, muchísimo más fácil poder conseguirlo. Y voy creando ese paso a paso. Ahí se crean otras mini metas, mini pasos que debo ir alcanzando que me acerquen. Entonces, empiezo a entrenar todas las semanas, empiezo a comer mejor, empiezo a mejorar mis tiempos y eso me ayuda. ¿Por qué? Porque es medible. Entonces, ya vamos a especificar un poco más cómo son las metas efectivas o las metas SMART. Y las metas de hábito requieren un esfuerzo continuo, una fecha de inicio y unas fechas de o un tiempo de seguimiento hasta que la acción se convierta en hábito. Por ejemplo, cuando queremos adquirir el hábito de la lectura, entonces decimos, listo, yo quiero leer, voy a leerme este libro, entonces hay muchas alternativas. Puedo empezar leyendo 5 páginas al día. Y está perfecto, pero lo haré cuando llegue a la casa a las 6 de la tarde, porque sé que es un espacio donde voy a estar tranquila y voy a leer hasta que me lea las 5 páginas, puede ser lo que me demore, o puede que me lea un capítulo completo de un libro cada día, y empezaré desde mañana, y lo haré de lunes a viernes. Entonces, entre más específico te vas a ayudar tú mismo y tú misma a alcanzar esos hábitos que quieres y que te propones. Entonces, no lo dejas al azar, sino haces un seguimiento. Hoy sí leí mis 5 páginas, check. Y poco a poco vas avanzando, entonces ahora ya no van a ser 5, son 30 páginas o divides el libro, entonces quiero leerlo en un mes. ¿Cuántas páginas debería leerme este libro entonces en un mes? Entonces tú mismo te puedes o tú misma te puedes colocar las condiciones adecuadas para que puedas alcanzar las metas de logro o metas de hábito. Vamos a colocar otro ejemplo de metas SMART. Entonces, quiero ahorrar 1.000.000 de pesos. Es medible. Para comprarme una cámara, una meta específica. Estoy especificando qué quiero conseguir. Entonces apartaré 100.000 pesos, en mi caso 100.000 pesos colombianos, de mis ingresos, es algo realista que puedo hacer porque he evaluado mis finanzas, de manera mensual, lo haré mensualmente, entonces es algo alcanzable durante los siguientes 10 meses, es el tiempo de cumplimiento. Y en ese tiempo entonces yo puedo revisar, ya estoy presupuestando comprarme esa cámara, y en ese tiempo yo puedo buscar otras alternativas y buscar, no, pues tal vez no me va a gastar el millón, sino que encontré una opción en la que la pude comprar en 800.000 pesos y ese dinero después vuelve a nuestro presupuesto como una provisión. Entonces ahí encontramos también ahorros ocultos. Entonces son formas en las que nuestras metas nos permiten siempre hacer un seguimiento paso a paso de que puede que nos gastemos el millón de pesos y esté bien porque lo presupuestamos, o puede que no y sea un poco menos y también está muy bien. Entonces es una revisión de que sean medibles, específicas, realistas, alcanzables y que tengan un tiempo de cumplimiento. El tercer paso es definir tu método de ahorro, el que se adapte a ti y a tus circunstancias. Existen una cantidad de opciones, pero desde ya te recomiendo no lo hagas debajo del colchón. No ahorres debajo del colchón porque perderás dinero en el tiempo. Inclusive si dejas las cuentas de ahorro por muchísimo tiempo, también perderías dinero. Es importante buscar alguna cuenta de ahorro que se adapte a tus circunstancias. Pero antes de hablar de cuentas y eso, vamos a fijar unos métodos que posiblemente puedan servirte a ti específicamente. Entonces, encontramos en todas las lecturas que puedas encontrar sobre finanzas personales, hablaremos de ahorrar el 10% de todos nuestros ingresos.
pero evalúa tus finanzas y tus circunstancias. No te ahorques si sientes que es un porcentaje muy alto. Puedes empezar con el 8, con el 5% y no sientas que es poco el dinero que vas a empezar a ahorrar, sino que estás empezando a adquirir el hábito y está perfecto, pero págate a ti mismo primero. Entonces, cuando recibes tus ingresos, aparta ese porcentaje de una vez en un fondo de ahorro. ¿Por qué? Porque ese es el dinero que te va a ayudar para tu futuro. Entonces, ese dinero no lo vas a gastar, ese dinero no te lo vas a prestar a ti mismo, porque si te prestas dinero, evitas poder adquirir el hábito. Lo importante es que lo coloques en un fondo, te comprometas contigo misma o contigo mismo de aprender a invertir para que ese dinero crezca con el ahorro, pero lo multipliques con la inversión. Eso es lo más importante. Entonces, tienes una visión a futuro de tu dinero. Entonces, esa es la regla de oro. Págate a ti mismo primero y ahorrarás un porcentaje de todos tus ingresos mensualmente. Esa es la manera más sencilla. Si empiezas con el 10, estaría perfecto. Si no empiezas con el 10, también está perfecto porque es de acuerdo a tus circunstancias. Recuerda de que todas estas metas de ahorro es de una forma personalizada. Entonces, no te vayas a sentir mal si no puedes comenzar con ese porcentaje. Con el tiempo, mientras organizas mejor tus finanzas, será más fácil aumentar incluso ese porcentaje. Puedes incluso aumentar hasta un 50% el tema de tus ahorros y vivir muy bien, que ese es como el ideal, aumentar siempre ese porcentaje para poder después invertir más dinero y que pague tu estilo de vida ideal. Hay dos temas muy importantes, hay herramientas que le han servido mucho a las personas y asimismo han sido también unas herramientas que no han permitido a las personas crecer su ahorro. Entonces, hay una opinión dividida que quiero comentarte que es sobre el débito automático y los retos de ahorro. ¿Qué pasa con el débito automático? Es una herramienta mucho más que facilita a las personas a ahorrar de alguna forma. Tú le dices, digamos, si estás como una persona que está trabajando en una empresa, tú puedes decirle a tu banco o a la empresa con la que estás trabajando, por favor, debíteme y que lo manden a un fondo, una cooperativa, o que me dividan desde mi cuenta ahí, que se me cree un subfondo de ahorro en el que no la pueda gastar. ¿Qué pasa con la automatización? Evita que adquieras el hábito, porque no lo estás haciendo por tu cuenta. Entonces pierdes la responsabilidad y la noción de hacerlo por tu cuenta. No eres consciente, simplemente te están retirando como si fuera un gasto. Sientes que es simplemente un gasto, pero no tienes tu visión a futuro del por qué estás haciendo eso. Y puede que incluso hay casos en los que se les olvida a las personas, ay, verdad, yo tenía un ahorro, me estaban dedicando, ¿no? Y ese ahorro, si se queda quieto, perderá también su valor en el tiempo por la inflación. Entonces, es impresionante ese cambio de conciencia, lo que puede afectar en tu ahorro. Es importante que seas consciente para tomar decisiones frente a tu ahorro. Uy, ya he completado un capital importante, sé invertir, lo utilizaré entonces para invertir, crearé mi portafolio de inversión. Entonces es importante que seas consciente. Lo mismo pasaría colocándolo en el tema de los gastos. Si automatizas los gastos, puede que incluso no sepas que te estén cobrando, puede que incluso cometan errores en la facturación y tú no te diste cuenta porque tienes automatizado los pagos. Entonces es importante revisar qué te están cobrando, está bien, cómo son los montos, porque de ahí también va a ser muy importante que tú analices cómo encontrar ahorros ocultos. Uy, estoy gastando muchísimo en luz, creo que podría hacer algunos ajustes, cambiar algunos bombillos, haré alguna cosa, lo otro, pero eso solamente tendrás la noción de hacerlo cuando tú analizas la facturación y eres consciente de lo que gastas. Entonces, es un pro y contra que tiene a veces automatizar el ahorro o los gastos, así que ten mucho cuidado con esa parte. Y los segundos son los retos de ahorro. Son esas tablas, supongo que las has visto, que son súper bonitas que hacen. Entonces, ahí el reto de las 52 semanas o los retos de que empiezan con 1,000 pesos colombianos y le van aumentando, ya sea por días 1,000 pesos o cada semana 1,000 pesos, hasta alcanzar una meta. Y son muy bonitas esas plantillas, pero a veces a las personas no les ayuda a alcanzar sus objetivos. ¿Por qué? Porque las personas se preguntan, ¿cómo puedo ahorrar diariamente? No me es factible. Segundo, bueno, voy a ahorrar, pero después en el camino se dan cuenta como, no, la verdad es que es demasiado. Entonces, sobrepasa la capacidad de ahorro de las personas. O incluso la inmediatez hacen que dicen, no, la verdad es que no me aguanto, entonces la meta dice que son al final 500,000 pesos, cojamos entonces de mis ingresos, ¡trum! Ya tengo los 500,000 pesos entonces de la meta. Pero ¿qué pasa al hacer eso así? Después decimos, mamá chica, pero no hemos pagado el resto de los servicios y demás. Ah, entonces nos toca coger del ahorro, no, para completar, para hacer, y al final nos quedamos sin ahorro. Entonces, lo importante es personalizar el ahorro, como les estaba comentando, con un porcentaje de ahorro. Desde el principio, cuando reciben sus ingresos, es muchísimo más sencillo porque lo están adecuando a cada una de las circunstancias actuales que tengan ustedes. Entonces, es muchísimo más fácil.
Entonces, no tendrán que utilizar plantillas que pueda que sí puedan cumplir como pueda que no, sino que ustedes están buscando la manera de personalizarlo y es muchísimo más sencillo que puedan cumplirlo. Entonces, cada uno va a tener una meta de ahorro totalmente distinta, un porcentaje es mucho más sencillo y así entonces se puede organizar mejor las finanzas y alcanzar esas metas de ahorro. Entonces, para que lo tengan en cuenta, digamos, estas dos. El cuarto paso es define dónde ahorrar. Ahora sí vamos a hablar más de las cuentas. Entonces, ya tenemos el método de ahorro, ya tenemos cuánto será nuestro porcentaje. Cada uno sabe qué porcentaje, qué circunstancias le permiten para su capacidad de ahorro. Entonces, ahora vamos a ver dónde ahorrar. Entonces, dependerá de tus conocimientos y de tus gustos también. Hay muchas cuentas actuales a las que tienen una rentabilidad más alta. Y son bolsillos en los que si acumulas tanto dinero tendrás un porcentaje de interés en la que te puede permitir crecer un poco tu dinero. Por supuesto, ojo al dato, no es la idea mantener el dinero en la cuenta de ahorro todo el tiempo. Es un tiempo limitado en el cual tú vas a comprometerte a aprender a invertir para poder pasar ese dinero y que crezca. También existen alcancías, pero hablemos en los términos, en ejemplos colombianos, como hoy una alcancía inteligente llamada Coink, que tú puedes encontrar en centros comerciales en algunos puntos, tiene su tarjeta de débito y tú puedes ahorrar y esas monedas se van a una cuenta. Entonces son unas formas muy interesantes de poder ahorrar y encontrar este tipo de alternativas, no solamente con el marranito que tenemos en la casa, que si bien ayuda muchísimo, también la tecnología es una forma en la que tú te puedes apalancar para encontrar otras alternativas y alcanzar tus metas. Y lo otro es ahorrar e invertir. En Colombia existe también una empresa llamada Tiva. Está vigilada por la Superfinanciera y creada por Credit Corp, en la cual tú puedes ahorrar tu dinero y hacerlo crecer al mismo tiempo porque estás invirtiendo en fondos de inversión colectiva o incluso también puedes crear CDTs, que son certificados de depósito a término, ¿no? Entonces colocas tu dinero, te dan un interés con un tiempo determinado, por ejemplo, un año, y te dan una rentabilidad. Por supuesto, tiene un costo que es pequeño, que en este caso en Colombia es la retención en la fuente del 4% sobre la ganancia que estás recibiendo, no sobre la cantidad del capital. Y es una forma en la que tú puedes ahorrar y hacer crecer tu dinero al mismo tiempo. Entonces existen muchísimas opciones y como te comento, dependerán de los conocimientos que tenga. Entonces investiga que la empresa esté legalmente constituida, que esté vigilada por la Superfinanciera. Hay listados aquí en Colombia de la Superfinanciera que te pueden mostrar cuáles son las entidades vigiladas. Ten mucho cuidado de no caer en estafas. Averigua muchísimo sobre la rentabilidad, cómo mover el dinero también para que no te coste tanto y puedas crecer tu dinero y multiplicarlo con la inversión. Entonces, estas son algunas opciones que puedes tener en cuenta. Pero también es muy importante que hablemos un poco de los mitos de ahorro. ¿Por qué? Porque también este tema hace que, aunque ya tengamos todos los pasos para poder adquirir el hábito, estos mitos harán que nosotros nos cuestionemos y nos alejemos de ahorrar. Entonces, el primer mito, cuando gane más dinero, podré ahorrar. No, sin importar cuánto ganes, si aprendes a administrar el dinero, podrás ahorrar. Entonces, es importante de que ante la creencia o ante estos mitos que son negativos y podría bloquearte tu ahorro, siempre tengas una respuesta que pueda hacerte cambiar la percepción y digas, no, yo sé que puedo hacerlo, yo puedo ahorrar y cambiar a todas las posibilidades que tengas para enfocarte al ahorro. Entonces, ya vamos con la segunda. No sirve ahorrar si es un monto pequeño. No, no importa la cantidad, acuérdate, sino que puedas ahorrar constantemente hasta adquirir un hábito que te acompañe siempre. Esto es lo más importante. No pienses de que si no son los millones que quisieras estar ahorrando, que sí estaría muy bien en un futuro, pues entonces tu ahorro no vale. No, es el hábito con lo que nos vamos a concentrar en un principio. Ya después el dinero será como esa semilla que estábamos hablando en un principio. Empieza pequeña y empezará a crecer con tu esfuerzo. El tercer mito, el ahorro se traduce en ofertas. Depende. Si conoces el precio de lo que normalmente compras y presupuestas tus gastos, ahí sí podrás ahorrar con descuentos reales. Si no, estarás realizando compras emocionales y así afectarás tus finanzas. Entonces, si nosotros vamos caminando por el centro comercial con 500.000 pesos colombianos para comprar el mercado y, oh, aparece una oferta salvaje de zapatos en 200.000 pesos, no tenemos ni idea si es una oferta o no, pero adquirimos los zapatos. Listo, ahora nos quedan 300.000 pesos. ¿Qué pasa ahí cuando vamos a comprar? ¿O nos ajustamos en el mes con esos 300.000 pesos que nos quedan o utilizamos la deuda y afectamos nuestras finanzas para completar esos 500.000 pesos de mercado que íbamos a
utilizar inicialmente. Ahí no estamos ahorrando con descuento, ahí estamos gastando emocionalmente y afectando nuestras finanzas. Pero si yo sé cuánto cuesta lo que normalmente compro o lo que deseo comprar, es más fácil encontrar esos descuentos y a poder aprovecharlos y decir, estoy ahorrando, estoy aprovechando esos descuentos, que es muy diferente. Otro de los mitos, cuando guardo dinero cada que puedo. Uy, pues la clave del ahorro es tener un propósito que te ayuda a ser constante y te ayuda a crear ese paso para alcanzarlo. Si tú solo ahorras de vez en cuando, pues no estás teniendo, significa que no tienes una meta y significa que será muy difícil alcanzarlo. No sabemos cuánto tiempo te va a tomar, entonces no tienes algo que te motive para poder alcanzarlo, sino lo dejas muy al azar tus objetivos. Y por último, que es el mejor dinero, o sea, también existen tantos mitos, pero bueno, es mejor guardar el dinero bajo el colchón. Y eso es lo que siempre te repito. Muchas personas sé que no confían en instituciones financieras, lo entiendo muy bien, pero dejar el dinero debajo del colchón en una cuenta por mucho tiempo y no lo inviertes, perderá su valor por la inflación. Entonces, no olvides en serio que tienes todo para alcanzar tus metas y que el dinero sí puedes ayudarlo a crecer. El dinero también me ayuda a completar un gasto. No necesariamente. No lo veamos como ese apoyo solamente para gastar. Naturalmente nos acostumbramos a pensar de que el ahorro es para gastar. Y si cambiamos la visión y pensamos de que si aprendemos a gastar, podemos ahorrar, entonces estamos cambiando la circunstancia de lo que nos hemos dicho durante muchísimos años. Entonces las cosas van a empezar a cambiar desde nuestras finanzas. Recuerden que si hacemos las cosas de la misma manera con la que hemos hecho, no vamos a encontrar objetivos nuevos, no vamos a alcanzar metas nuevas y vamos a seguir estancados en lo que hacemos. Es como si nos estuviéramos estrellando con la misma piedra todo el tiempo. Necesitamos avanzar, revisar qué otras cosas y qué cambios podemos realizar en nuestras finanzas para alcanzar otras metas. Entonces, en este caso, vamos a hacer un resumen pequeño sobre cuál es el verdadero ahorro. Entonces, es fundamental sí o sí tener un propósito de ahorro, porque sin un propósito de ahorro, siempre estaremos pensando que el dinero ahorrado es para gastar. Entonces, nunca vamos a avanzar de esa parte. Ahorrar un porcentaje de todos tus ingresos al principio y no al final después de pagar deudas y responsabilidades. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que tú trabajaste, que te esforzaste, es tuyo. Y la primera persona que debías pagarles a ti mismo o a ti misma. Es fundamental esa parte. Si lo dejas para el final, pues es probable que no te quede dinero. Y esa es una de las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo ahorrar. Tercero, no importa la cantidad, sino que puedo ser constante para adquirir el hábito que te acompañe siempre. Hay veces en que te va a costar mucho trabajo mantenerte el hábito en el tiempo, pero si lo has adquirido, si sabes cómo adquirir, sabes los pasos, puedes volver a él de una manera muchísimo sencilla. Un ejemplo es como cuando vamos al gimnasio. Al principio es durísimo, durísimo levantarnos temprano, irnos al gimnasio, llegamos molidos, nos sentimos súper cansados y tomamos una constancia. Y después decimos, no, ya no puedo ir porque estoy muy ocupada, muy ocupado, entonces no vuelvo. Pero después siento que me hace falta ir al gimnasio. Entonces después es más fácil para mí volver al gimnasio y volver a adquirir otra vez el hábito porque ya lo obtuve alguna vez. Ya sé lo que se siente. Entonces es muchísimo más sencillo eso. Entonces, adquirir el hábito es el objetivo fundamental del ahorro. Controlando los gastos, administras mejor tu dinero y puedes encontrar ahorros puros. Aprendemos a gastar para poder ahorrar. Eso es lo fundamental. Si tú tienes claro cuánto gastas, es muchísimo más fácil saber si estoy gastando mucho dinero de esto, tal vez pueda reducir, no eliminar, reducir algunos gastos y encontrar ahorros ocultos que me permitan iniciar ese ahorro que tanto he querido. Es una de las tantas alternativas que existen y ahorrar no es un sacrificio, sino un compromiso que haces con tu yo del futuro. No pienses como, oh, es que ahorrar es muy difícil, no, pero es que ahorrar no me permite gastar el dinero que tengo y no quiero. No, piénsalo en cómo quisieras que estuviera tu vida en unos años, la vida de tus seres queridos, cómo puedes mejorarla. Si quieres alcanzar la casa de tus sueños, si quieres vivir sin preocupaciones de dinero, la base de absolutamente todo con tus finanzas personales es el ahorro. Entonces está muy bien que pienses en el ahorro como algo positivo, como algo que te dará esa tranquilidad financiera que tanto deseas y no como un sacrificio y algo difícil porque no va a fluir y tampoco alcanzarás así tus metas. ¿Y cómo encontramos ahorros ocultos? Esta es la parte más interesante también. Primero, cuando presupuestamos los gastos con anticipación. Esa es la parte muy, muy, muy importante. Entonces, sabemos cuánto vamos a gastar, decimos no vamos a gastar más de tanto dinero y vamos a buscar qué opciones encontramos. Puede que
gastemos el dinero que presupuestamos o puede que gastemos menos y el dinero que quede para el ahorro, queda como una provisión. El segundo, buscar sustitutos. Entonces, no siempre voy a tomar café en Juan Valdez o en Starbucks porque aunque es muy rico y es importante darnos gustos, también si no controlamos nuestros gustos puede afectar nuestras finanzas. Entonces, puede que pueda comprar un café que sea muy bueno y prepararlo en casa también y disfrutar de esa experiencia también sin afectar mis finanzas. Entonces, puedo tener como un equilibrio entre lo que estoy gastando en otros locales y lo que puedo hacer también en casa. Entonces, buscar sustitutos también te ayuda a encontrar ahorros ocultos. Otra alternativa, compara con otras opciones. Te voy a colocar un ejemplo, no solamente con el mercado. En el mercado puedes encontrar en dos supermercados el mismo producto y puede que incluso con diferente precio. Es interesante buscar otras opciones. Otra alternativa, cuando tenemos el plan del celular, ¿qué empresa nos está ofreciendo mejores capacidad, mejores gigas? Podemos hacer más llamadas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Entonces es fundamental saber qué es lo que necesitamos nosotros y cuál es la mejor alternativa que encontramos en el mercado, porque va a haber muchas empresas que nos van a ofrecer lo mismo, pero nosotros podemos escoger entre la calidad y el precio. Entonces ahí también hay ahorros ocultos. Otra alternativa, vender lo que no utilizas y esté en buen estado. A veces nos llenamos de muchísimas cosas y a veces podemos utilizarlas para o donarlas a otras personas, darle otro uso, ya de verdad no sirve, entonces es importante darles también su reciclaje, o cuando están en un excelente estado, podemos venderlas también. Entonces puedes colocarlas tal vez en un marketplace, ten en cuenta los consejos de seguridad, de ubicar a las personas en un sitio público, de no entregar los objetos si no has revisado de que tengas el pago en tu cuenta, tener esas medidas también de seguridad, pero también es una muy buena alternativa de que las cosas que ya utilices si están en buen estado, pues te sirvan también para crear ese fondo de ahorro. Y esos ahorros ocultos dependerán de cómo lo quieras utilizar. Puede utilizarse para tu fondo de libertad financiera, el ahorro que hemos hablado de no gastarlo, sino para invertir. Puede utilizarse también como un fondo porque puedas aplicar al capital de tus deudas. Si tienes deudas, también es otra alternativa. O para otro tipo de metas que quieras tener a corto plazo, un pequeño viaje, cosas que quisieras conseguir también. Dependerá de cómo quieras administrar también estos ahorros ocultos para tus finanzas. O también puede ser una provisión para los bolsillos de tu presupuesto y que siempre tengas ahí como un pequeño fondo de emergencias. Todo te va a ayudar muchísimo para encontrar ahorros ocultos. Hay un tema muy importante dentro de los ahorros ocultos que es más enfocado hacia el futuro, que son los seguros. Los seguros te ayudan muchísimo porque a veces los fondos de emergencia no te van a ayudar a cubrirlo todo. Y hay ciertas cosas que pasan en la vida que no podemos controlar y muchas veces pensamos que le tenemos que dar uso con la tarjeta de crédito y ahí entran los seguros. Es muy importante tener un muy buen seguro de salud, un seguro funerario, porque lamentablemente son cosas que pasan, pero eso son cosas que te ayudarán en un futuro. Si tú no llegas a tener estos seguros, te afectarán muchísimo las finanzas. Entonces, si se requiere en un familiar una cirugía, podría costar 40 millones de pesos. Son valores muy, muy altos para poder hacerles frente con ahorro o con la deuda, porque afectará muchísimo. Entonces, este tipo de seguros ayudará a futuro a que encuentres un tipo de ahorro. No te toque pagar esa cantidad, sino que has estado pagando mensualmente una cantidad que se considera más pequeña de lo que sería si se presenta uno de estos tipos de emergencias. Entonces, es importante que analices también los seguros y no los tengas como algo que te está haciendo gastar, sino que puede ser un ahorro en el futuro. Entonces, analícelo de acuerdo a tus circunstancias. Si tienes carro, pues el seguro del carro, el SOAT, o si tienes moto, o si necesitas también un seguro de vida o un seguro también para tu hogar. Todo ese tipo de seguros, analízalo de acuerdo a tus circunstancias, porque también el exceso de seguros sí puede afectar en alguna medida tus finanzas. Entonces, de acuerdo a tus circunstancias, poco a poco revisar qué seguros sí te ayudarían para que se represente en un ahorro en el futuro. Entonces, esa es otra manera de ahorro oculto. Pero también hablaremos de que existen unos posibles errores en el camino que vas a encontrar y que debemos hacerle frente. Cosas que nos puede ocurrir en el camino para ver por qué se me dificulta. Listo, ya estoy empezando a ahorrar, pero ¿qué está pasando? Entonces, estás dejando el ahorro para el final. Entonces dices, no, yo sé que al final yo puedo, pero es muy difícil, es muy complicado porque siempre va a existir algo que va a pasar para que gastes dinero. Entonces, si lo dejas al final, y te queda un pequeño dinero, ay, mamá chica, pero necesito comprar esto, uy, pero me antojé de lo otro, entonces va a pasar a último plano y no va a existir el ahorro. Hasta cuando no haya dinero, tú dirás, ah,
chica, no ahorré otra vez. Entonces, uno de los posibles errores que vas a encontrar en ese camino. Así que siempre enfócalo al principio y no al final. Otro es tener un control mental de gastos. A veces creemos que nuestra memoria da para todo. Claro, yo me acuerdo de lo que gasté, yo gasté, yo gasté, ¿en qué gasté? A veces ni siquiera nos acordamos en lo que comimos el día anterior, mucho menos en los gastos que tenemos en un día, en una semana, en un mes. Es muchísimo tiempo. Entonces es importante que tengas un control de gastos para poder saber en qué gastas y qué puedes ajustar para encontrar este tipo de ahorros también. Y si ahorras para gastar y no para invertir, pues nunca te quedará dinero. Siempre vivirás al día de tus circunstancias. Entonces, es muy diferente cuando tú piensas o cuando tú quieres adquirir, por ejemplo, las personas que me han dicho adquirir un inmueble. Es muy diferente las personas que adquieren el inmueble que pueden, con la deuda que apenas pueden pagar, a que construyan sus finanzas y puedan crear ese paso a paso para alcanzar la casa de los sueños que quieran. Es muy diferente ese tipo de circunstancias y la base de todo, el ahorro. El ahorro es fundamental. Entonces, ¿por qué es tan importante el control de gasto? Ya hemos hablado de que ya estamos cambiando el chip. Ya no es ahorrar para gastar, sino aprender a gastar para poder ahorrar. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esos ahorros ocultos en nuestros gastos? Sí o sí, la disciplina de anotar los gastos diariamente. Eso es fundamental porque cuando nosotros anotamos diariamente y analizamos, podemos decir, miércoles, estamos gastando mucho dinero, no sé, en domicilios o incluso tenemos demasiadas plataformas, tenemos Netflix, Disney, Apple Music, lo uno, lo otro, tenemos demasiadas plataformas y la verdad, en familia, si somos conscientes, no las estamos utilizando todas, pero mes a mes tenemos que pagarlas o ya pagamos el año. Entonces, eso afecta a nuestras finanzas. Si nosotros reducimos un poco las plataformas, ese dinero lo podemos llegar a utilizar para nuestro ahorro. Inclusive, analizar nuestros productos financieros actuales. Sí podemos tener una tarjeta de crédito que no nos cobre cuota de manejo. La cuota de manejo es una plata que estás literalmente botando, que estás regalando y es un dinero que puedes acumular para iniciar el ahorro. Entonces, si ves, hay muchísimas alternativas en las que tú puedes empezar a ahorrar, pero toca siempre hacer un listado de todos tus gastos porque necesitamos saber, tener como un mapa de tus circunstancias actuales con tus gastos y decir, uy, sí, sí podemos hacer ciertos cambios acá. Y organizarlo por bolsillos. Siempre he comentado, el mejor presupuesto es un presupuesto con bolsillos que te ayude a organizar todo. Y el presupuesto es algo muy divertido porque en el presupuesto colocas todo, no solamente las responsabilidades, los pagos, sino también tus gustos, tus sueños, tus fondos de ahorro. Entonces está completo tu mapa de lo que quieres alcanzar, de cuánto cuesta tu estilo de vida actual y cuánto podría costar tu estilo de vida ideal, que es muy diferente y así puedes construirlo con un presupuesto con bolsillos. Entonces, lo ideal es que busques la mejor herramienta. Si te gusta anotar diariamente, puedes hacerlo en un grupo por WhatsApp que puedas crear tú, contigo misma o contigo mismo o también en familia y anotas los gastos diariamente y lo puedas analizar. O si te gusta, lo puedes hacer en un Excel. O incluso, si eres una persona más tecnológica, puedes utilizar aplicaciones en las cuales puedas analizar anotando los gastos y te muestra una gráfica de todos tus gastos y tú puedas ser más consciente de decir si estamos gastando más o menos en esto y está perfecto. Son pues, cosas o herramientas que debes buscar para tener un mejor control y que te faciliten la vida. Entonces, en el resumen de los pasos, definir dónde estás, cómo están tus circunstancias actuales, cómo manejas tus finanzas, qué te ha ayudado, qué no, ser muy sincera o muy sincero contigo mismo con respecto a esto, porque pues ese es el paso inicial de absolutamente todo. El segundo, ya sabes, definir unas metas muy, muy específicas de este tema para que se pueda crear un paso a paso. Entonces, queremos viajar a Japón, tal año nos va a costar tanto y empiezas a especificar y a crear, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos y qué nos falta? Y así empiezas a crear ese paso a paso para alcanzar tus metas. Definir el método de ahorro. ¿Qué porcentaje te va a ayudar a ti para iniciar? Puede que sea el 10%, como lo hemos hablado, puede que sea un poco menos, puede que incluso sea mucho más. Lo importante es que no sientes que te estás ahogando. Yo sé que todos quisiéramos ahorrar un montón. No, me encantaría que fuera el 50, el 70% de todos mis ingresos. Pero es posible que no lo puedas hacer porque tienes otros gastos, otras responsabilidades, otras cosas que son también importantes en tu vida. Entonces no las puedes dejar tampoco a un lado.
Entonces es muy importante que seas realista definiendo este método de ahorro, ese porcentaje inicial con el que vas a empezar y poco a poco tus circunstancias van a mejorar para que ese porcentaje aumente. Y por último, definir dónde ahorrar. Encontrarás diferentes alternativas para poder ahorrar, cuentas de ahorro, CDTs, fondos de inversión colectiva, todo dependerá de tus conocimientos. Así que la mayor y la más importante inversión es la que haces en ti mismo o en ti misma con el conocimiento. Y el conocimiento, cuando lo aplicas, ese es el verdadero poder porque encontrarás mejores opciones y podrás tomar decisiones informadas con mayor seguridad. No te dará miedo saber en qué invertir, saber dónde ahorrar porque tienes el conocimiento y lo puedes aplicar. Entonces es muy importante que siempre estés en constante contacto con la información actualizada y revisar que las entidades siempre sean legales y vigiladas por las entidades pues, más importantes de tu país. Entonces los consejos finales es, toda circunstancia financiera tiene solución. Si en este momento tienes deudas, si en este momento sientes que no te alcanza para ahorrar, que no sabes ni cuánto gastas, que sientes que estás perdiendo el control de tus finanzas, sé que es una circunstancia muy estresante, puede ser muy frustrante, alguna vez lo estuve ahí, pero ten en cuenta, todo tiene solución y siempre hay una manera en la que puedes organizar tus finanzas y poder enfocarlas para poder ahorrar como punto de partida. Entonces no te preocupes. Es importante tener un propósito claro para adquirir el hábito de ahorro. Ten metas, no te dé miedo soñar. A veces puedas pensar de que nunca las vas a alcanzar, de que las metas o los sueños son imposibles. No, es importante hacerle frente. ¿Cuánto me costaría la casa de mis sueños? ¿Cuánto me costará este viaje que tanto deseo? ¿Y qué paso a paso debo hacer para conseguirlo? Pero sí se puede, créeme que sí. Anotar los gastos diariamente te permite conocer tus hábitos de consumo. Entre más aprendes de ti misma y de ti mismo y sabes cuánto gastas, las cosas que te gustan, es más fácil poder hacer algunos cambios, algunos ajustes por el momento. Si tus circunstancias financieras no son las mejores, hacer esos pequeños ajustes te dará más libertad de dinero, tener una pequeña liquidez para ahorrar, para tener una provisión en los bolsillos de tu presupuesto. Entonces es importante esa radiografía y ser frente como, hoy sí estoy gastando mucho en esto, en lo otro, veo que me gusta eso. Es una manera interesante también de conocer otro aspecto de ti y es con los gastos. Y el presupuesto con bolsillo te permite tener una provisión sin afectar tus finanzas. Entonces, yo te recomiendo 10 bolsillos porque son 10 bolsillos los que te permiten tener normalmente las cuentas de ahorro y te permite tener como un control. Y uno de los bolsillos fundamentales, el Fondo de Libertad Financiera, ese fondo de ahorro que no vamos a gastar nunca, sino lo vamos a enfocar en la inversión, que eso es lo más importante. Las finanzas son divertidas, no solo incluyen las responsabilidades, los pagos, los impuestos, las deudas, todo ese tipo de cosas que a veces puede generarnos estrés y pues que hace parte de nuestra vida como adultos, sino también están nuestras metas, nuestros gustos, nuestro estilo de vida, las cosas que queremos hacer. Entonces, las finanzas, el presupuesto es algo muy divertido, muy práctico que podemos aplicar a nuestras vidas y es algo muy personalizado. Entonces, mi presupuesto no te va a servir igual a ti y eso es lo que lo hace interesante que como dice el dicho, para gustos los colores. Entonces es lo más importante para organizar tus finanzas y que alcances todas tus metas. Y quiero ya para cerrar esta frase que es muy importante, que es, apréndetela. El dinero crece con el ahorro, pero solo se multiplica con la inversión. Así que apaláncate de esos conocimientos para poder hacer crecer tu dinero, crear ese árbol del dinero que te puede ayudar a alcanzar todas tus metas. Empezamos con una semilla muy pequeña, empezamos con un ahorro que va creciendo, pero necesitamos apalancarnos de la inversión para poder multiplicarlo y alcanzar todas sus metas. Que pague ese estilo de vida ideal que queremos alcanzar para tener esa libertad de tiempo y de dinero y que el dinero deje de ser una preocupación en nuestra vida porque sí es posible. No es de la noche a la mañana, ten muy en cuenta eso, pero todo proceso es interesante porque tenemos esa visión al futuro que nos dice estaremos mucho mejor nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos y muchísimas personas a causa de ese proceso si somos constantes. Entonces, todo tiene su ganancia. Muchísimas gracias por estar en este taller. Espero que te haya servido muchísimo. Sabes que cualquier cosa estoy para atender todas tus dudas y que tienes todo para alcanzar tus metas. Espero que nos veamos en un próximo taller. Y hasta pronto.